nos encontramos en Baja California Sur y en este video les vamos a enseñar todo lo que se puede hacer en Guerrero Negro. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Guerrero Negro es un pequeño pueblito que se fundó a partir de que se estableció una empresa de sal y hoy en día es uno de los mejores lugares en el mundo para ver a la ballena gris. De hecho, el nombre de este lugar surge porque hace muchos años un barco que cazaba estas ballenas encalló aquí, el Black Warrior, en español, el Guerrero Negro. Y ya, por eso se quedó así. Afortunadamente ya no se cazan, ahora se protegen y es que estamos dentro de la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Y precisamente la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy es el avistamiento de ballenas. Chéquense este esqueleto de la ballena gris. Parece un dinosaurio, ¿no? Está impresionante. Algo muy importante que tienen que saber es que la temporada de avistamiento de ballenas es desde diciembre hasta finales de marzo. Y a lo largo de toda la baja van a encontrar tours para ver 3 diferentes especies de ballena. La ballena azul, que es el animal más grande del mundo, se ve de lejitos y solamente se ve en Loreto. La ballena jorobada también se ve de lejitos, es la que brinca, salta, hace piruetas, normalmente se ve en el área de Los Cabos. Y la ballena gris, que es la más amigable, la que solita se acerca a las lanchas para que le hagas piojito, la acaricies, esa se ve en Bahía Magdalena y la reserva del Vizcaíno. Aquí en Guerrero, específicamente la laguna se llama Ojo de Liebre. Para hacer esta experiencia hay varias empresas locales. Nosotros en esta ocasión lo vamos a hacer con Malárrimo. Realmente todas ofrecen lo mismo, cuestan lo mismo y tienen los mismos 2 horarios, ya sea a las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana. Nuestro punto de encuentro es aquí mismo en el Hotel Malárrimo. Miren, ya llegó nuestro camioncito del Vallemóvil. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chequen esto, hicimos una parada rápida porque para llegar al muelle hay que entrar a una empresa salinera. Esa montañota es sal, amigos. Está bien locochón. Vámonos, vámonos a lo que venimos, a las ballenas, amigos. Miren, ya llegamos al embarcadero. Está justo en la empresa salinera. No es como que cualquiera puede entrar. Ya nos está esperando nuestros lanchos. ¿Emocionada? ¡Sí! Vean cuánta calma. Pinta bien, amigos, ¿eh? Pinta bien. Cada año las ballenas viajan desde Alaska y el Ártico hasta estas aguas para 2 cosas: aparearse y tener sus crías. Que se llaman ballenatos. Los ballenatos. Amigos, 15 minutitos y ya vimos la primera ballena. Por cierto, hay que traerse una chamarrita porque si hace frío, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! ¡Wow! Ahí está, mira, miren. ¡Wow! Ballena a la una, ballena a la Ballena a la una, ballena. ¡Ay! ¡Oh, aquí abajo! ¡Oh! Hay aquí abajo algo, vean. ¡Wow! 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 ¡No manches! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Wow! ¡Wow! ¡No manches! ¡Wow! ¿Qué? Solita llegó así como que, oigan, aquí estoy. ¡Wow! Aquí estoy. Está dando como la vuelta para que le rasques la pancita. Está suavecita, está suavecita. No manches, bien, qué bonito. Ahí viene. No manches. ¿Visto? ¡Wow! ¿Visto? ¡Wow! ¡Hola, chiquita! Oh, no Wow. manches. ¡Wow! ¡Qué preciosa! No lo puedo creer. Amigos, estoy en shock. No lo puedo creer. Se acercó. Ahí viene otra vez. Ahí viene. Ponte el ojo, a ver. Wow. ¿Dónde? ¿Dónde está el ojo? Ya, aquí abajito. No lo veo. Aquí, mira. Ahí está el ojo. ¡Wow! Wow. ¡Hola, chiquita! No manches. Las ballenas tienen pulmones, es por eso que tienen que salir siempre a superficie para respirar. Y lo que se ve que expulsan es el aire. Muchas veces se ejemplifica como el agua, pero es aire.
Justamente esa parte donde respiran, los ojos, las aletas y la cola no se pueden tocar, amigos. Imagínense que ustedes les estén tocando los ojos, la nariz o la cola. No, 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 no. Uno se acerca a que le hagan piojito en la cabeza, no en otros lados. ¡Ahí viene! ¡Nos está siguiendo! ¡Quiere! Dice el Capi que ese se llama Paco. ¡Vente, Paco! ¡Paco! ¡Quiere! ¡Wow! ¡No manches! Wow. ¡Hola, Paco! ¡Paco! ¡Quiere! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Son dos! ¡Wow! Bueno, ya nos dijeron que es hembra, entonces no es Paco. Es Paca. ¡Ay, Paca! Sí. Esa Paca me chumbó en tu fue. ¡Ay, híjole! Amigos, estoy más emocionada que cuando mi primer beso con José. Ah, no te creas, baby. No, es que no lo puedo creer, en serio. Esto es algo, ni siquiera hay palabras para describirlo. Surreal, mágico, increíble. Impresionante. Oigan, y otro dato curioso es que cuando recién nacen los vallenatos no saben nadar, tienen que aprender poco a poco. También es por eso que les gustan estas lagunas que son poco profundas y con grandes concentración de sal para ayudarlas a mantener a flote. De hecho, cuenta la leyenda que aquí en Guerrero Negro, en Ojo de Liebre, se tiene el récord de la mayor cantidad de ballenas grises. Por lo mismo de la cantidad de sal que hay en esta laguna. Estas están rasque con la lancha, como que se están quitando los balanos. Vean esas cositas que tienen, amigos, son balanos. Ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre ir a ver ballenas a Los Cabos y acá. Pues esta es la razón, amigos. Allá se ve la jorobada y esta es la gris, que esta es la más amigable con el humano. Y es la que hace este tipo de cosas de acercarse y cotorrear y de que aquí estoy. Oigan, y ya nos dijo aquí el Capi que esto es de vibra. El que trae buena vibra, buen ambiente, está positivo, haciendo acá despapaya de ballena. Se le acercan más las ballenas. De verdad, como que son curiosas y les gusta que le eches ruido, que le hagas agüita, así, no sé. Está interesante, ¿no? Y otro dato interesante, amigos, es que la migración de esta ballena la descubrió un capitán de un barco ballenero que cazaba ballenas. En esos años acabaron con muchísimas de ellas. De hecho, hace menos de 100 años había tan poquitas y ya no se veían que se llegó a creer que estaba extinta. Hoy en día este lugar es tan importante que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y Santuario de la Ballena Gris. ¡Ay, qué! No, esta está enorme. ¿Esta es la más grande? Ya estamos todos mojados del brazo, pero vale totalmente la pena, no manches. ¡Wow! ¡Está gigante! ¡Ve el ojo! ¡No manches! ¡Ve la aleta! ¡Wow! ¡Wow! Amigos, es la ballena más grande que hemos visto. 15 metros. Otro dato curioso, amigos, es que las hembras son más grandes que los machos, pero los machos llegan a vivir más que las hembras. Pueden vivir hasta 60 a 70 años. Se sabe que se están apareando porque hay varias juntas y se ven mucho las aletas. Pareciera como que están haciendo un espectáculo, un show ahí. Se mueven demasiado. Tenemos 4 alrededor, 4. Ahí, esa es la cuarta, güey. Wow. O ya es una quinta. Digo, es una quinta, ya no sé cuántas hay. Amigos, estamos completamente rodeados. Cuéntenle, amigos, cuéntenle. Aquí tenemos 1, 2. Aquí abajo 3. Acá enfrente 4. 4. Falta una para que haya una para cada turista aquí. Tenemos 5, amigos, ya son 5 ballenas. 5. Wow, ven, tiene como unos pelitos. Se siente muy suavecita la piel, amigos. Súper suavecita. Oigan, me escupió directo a la boca, ¿eh? Aquí está abajo. Ahí viene. Ah, esta es otra. No. Wow. Miren, tiene bigotes como yo. Chino. ¿Te gusta que te haga piojito? Miren. Y vea, digo que sí. Dale un besito, mira. No quiso beso mío. Ay, no, A lo mejor quiere beso tuyo, güey. A lo mejor. ¿Se quitó cuando le quise dar el beso? No manches. Y miren, amigos, precisamente aquí es el escenario del nuevo billete de 500 pesos. Vean, son las dunas, una ballena y su vallenato. Allá están las dunas. Y todo alrededor están las ballenas y los ballenatos.
Hola, hola. Uy, está así como que, háganme caso, dejen de grabar y háganme caso. Está bien ya. Hola, hola. Eso. Nos está empujando, nos está empujando. Uy, está jugando. Wow. Amigo, hora de irnos, pero ¿qué creen? Nos viene siguiendo la ballena. Ahí viene la paca. No, paca. Queremos quedarnos. Te vamos a extrañar, Paca. Adiós, Paquita. Venimos a una zona donde se ven lobos marinos, miren. Ahí están descansando. Aquí José tomándoles foto. ¡Wow! ¡Qué cerquita! De que no vengan a molestarnos. Y chequen, cuando vean como unos nidos arriba de las estructuras, amigos, esas son las águilas pescadoras. Luego hasta ponen sus nidos en las torres de luz. Amigos, pues ya estamos de regreso en tierra firme. En total el tour duró unas 3 horas, ¿verdad? Unas 3 horas más o menos en agua. Vámonos de regreso al pueblito. Oigan, hasta coyotes medio domesticados ya nos topamos por aquí. Y miren, amigos, ya casi al final del tour nos dan un box lunch. Galletitas, juguito y chocolate. Ya incluido. Oigan, pues increíble la experiencia, se la súper recomendamos. Ver un animal de ese tamaño en su hábitat natural y que solito se acerque a ti es algo mágico. Por cierto, ahí les van 2 recomendaciones más. Las fechas específicas en las que más ballenas grises se ven es de mediados de febrero a mediados de marzo. Y también les recomendamos que tomen el tour del primer horario para que no les toque tanto sol porque las lanchas no tienen techo y para que puedan aprovechar el resto del día en hacer otras actividades. Hay que aprovechar. Amigos, pues ya hace hambre, así que nos venimos por unos taquitos de birria. Hemos visto que por acá les gusta mucho la birria, ¿eh? Miren, yo me pedí una torta. Deli. Miren, esta es la técnica. La chopean. Está muy rico, amigos. La torta está con ganas. Amigos, y otro de los atractivos turísticos que tiene Guerrero Negro es la empresa salinera. Literal, vamos a dar un recorrido por un circuito de 35 kilómetros dentro de la fábrica de sal. Pues vamos a ver qué aprendemos, vénganse. Miren, ya de cajón nos dicen que si nos podemos llevar uno de estos granitos de sal a nuestra casa, adelante. Quien pueda cargarlo, que se lo lleve. Para hacer este recorrido únicamente se puede hacer guiado, amigos. En esta ocasión les presento a nuestro guía Coqui. Jorge para los cuates Coqui. Estos laguitos que vemos en realidad se llaman vasos y hay 72 de ellos en toda esta área. De aquí es de donde sacan la sal, amigos. Este estanque rosa que se parece a las coloradas tarda 1 año y medio en llegar la sal hasta acá desde el mar. Interesante, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿por qué aquí hay sal? En pocas palabras es porque en esta zona corre mucho viento, lo que hace que no llueva y al no haber lluvia se evapora más fácilmente el agua y se concentra mucha sal. Todo esto es sal del mar, amigos, que se fue reteniendo por aquí. Miren, ahí viene un camión pequeñito. Mira, pon la mano, bebé, cárgalo con la mano. Aquí viene. Ahí viene, mira, ahí está, lo está cargando con la mano. Cabe en mi mano. Ahorita van a ver el tamaño real de estos camiones. En serio, las llantas, o sea, son como... Está gigante. Amigos, está
bien interesante el proceso. Aquí ya están recolectando sal de agua que entró desde el mar hace 2 años. Miren amigos, lo que tenemos aquí son las maquinarias con lo que se recolecta la sal. De hecho, el camioncito se llama cosechadora y básicamente lo que hace es arrastrar la sal y la vacía en unos contenedores gigantes que le llaman darts. Imagínense que pueden llenar 200 toneladas en 5 minutos. Miren amigos, ahí van 360 toneladas de sal en nada. O sea, los diseños de la maquinaria o las adaptaciones lo hicieron mexicanos. Gente de aquí, negro-guerrerense, Wow. la han ido perfeccionando. Aquí el éxito de esto es la mezcla del conocimiento con la experiencia del trabajador. Ya. Se toma mucho en cuenta al trabajador. Miren, ya después de que se recolecta, aquí se lava la sal, amigos, con sal líquida y con agua de mar. Más o menos 2.400 toneladas por hora, imagínense. Bien, aquí está la sal ya lavada y aquí se almacena. Tengo detrás de mí 1 millón de toneladas de sal, amigos. Esta es la bodegota, el almacén al aire libre. Wow. Pues no sabemos por qué mucha gente asocia la sal con la mala suerte, pero yo creo que es de buena suerte, así que ¡sal! Ahí va Rubí de curiosa. Cuidado, baby. Ahí mero, ahí mero. Parece una montaña de nieve, ¿no? Ya ven, para aquí ir a Alaska, si pueden venir a Guerrero Negro aquí a la sal. De hecho, amigos, nos encontramos en la mina de sal a cielo abierto más grande del mundo. ¡Tarán! Si ustedes se fijan ahorita, los trabajadores, los operadores, son amables, son contentos, de manera que se sienten orgullosos de ser salineros y de transmitir o de demostrar lo que es esta salinera, la más grande del mundo, simplemente. Y miren, ahí ya se está cargando a las barcazas que van a empezar a distribuir la sal, ya sea a una isla que hay aquí enfrente o a los barcos que van a llevar a las diferentes partes del mundo la sal. Como les decíamos, este pueblo se fundó gracias a esta salinera. Aquí antes no había nada, absolutamente nada. Fue un empresario gringo que principalmente fabricaba papel quien llegó aquí y fundó este pueblo. Y es que la sal no solo se utiliza para consumo humano, también se utiliza para procesar y fabricar muchísimos otros materiales, incluido el plástico. Originalmente, el gobierno puso 2 condiciones para que se fundara esta empresa. La primera es que todos los trabajadores fueran mexicanos, cosa que sí se cumple, amigos. Y la segunda es que el pueblo se llamara Puerto Carranza, cosa que no se cumple porque 1, no es puerto, y 2, nunca llegó aquí Venustiano Carranza. Así que Guerrero Negro es como la gente lo conocía, Guerrero Negro fue como se quedó. Hoy en día aquí se producen alrededor de 7 millones de toneladas al año y en su mayoría se exporta principalmente a Japón, al corporativo Mitsubishi. ¿Esos japoneses qué estarán haciendo con tanta sal? Pues son primer mundo, algo han de estar haciendo bien. ¡Vámonos, vámonos! Oigan, pues muy interesante el recorrido por la fábrica de sal. La verdad es que si ya están por aquí, vale la pena el recorrido. Eso sí, reserven con anticipación porque a final de cuentas pues es una empresa y hay que pedir permisos para entrar. Por cierto, nuestra guía Coqui hace otras actividades como tours a las dunas, tours a las pocitas de sal. Nosotros las vamos a hacer por nuestra cuenta, pero pues también está ahí la opción por si quieren guía o no traen carro. Aquí la sal no es de mala suerte, la sal es vida. En cuanto a hospedaje, este pueblito cuenta con varios hoteles. Hay habitaciones desde 600 pesos la noche para 2 personas. Nosotros nos quedamos en Alma Viajera. Miren, por 600 pesitos, esta es la habitación sencilla para 2 personas. Sencillita, como su nombre lo dice, pero pues está limpia, está a gusto para pasar la noche y esperar a ver las ballenas en la mañana. ¿Emocionada? ¡Sí! Miren, con que haya agua caliente, todo bien, porque hace frillito. Ya lo hicimos. ¡Oh! ¡Hay una cobija adicional! ¡Yay! Lo que sí les recomendamos es que reserven con unos 2 o 3 días con anticipación porque sí se llena. Literal viene gente de todo el mundo para ver ballenas.
Amigos, pues llegamos al taller artesanal de cuchillos Siul y pues aquí básicamente hacen la empuñadura con cuerno de venado. Miren, las cuchillas las hacen con muelles de carro y las empuñaduras, como Rubí lo dijo, con cornamentas de venado. Aquí se recicla todo. Aquí el concepto de esto es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos donde estamos. Mejor explicado, imposible. Miren, de la cornamenta se obtienen estos pequeños pedacitos del tamaño para Las empuñaduras. la empuñadura. Y no se preocupen, amigos, aquí no se mata a ningún venado. Lo que pasa es que cada año mudan de cornamenta, naturalmente. Es una cornamenta de muda. Se ve la cicatriz de cuando la bota el venado. Y esta es una cornamenta, digamos que... Que cortaron. Que se cortó. Ah, ya sí se ve la diferencia. Ustedes, por ejemplo, salen a los campos y agarran las cornamentas que se encuentran, ¿o cómo funciona? No, colaboramos con las UMAS regionales que se encuentran aquí y durante los programas de monitoreo o a veces en la campeada cuando se hace la vigilancia comunitaria del espécimen se encuentran las cornamentas de las mudas y se van recolectando. Las cornamentas también nos dan una idea de cuál es la densidad de animales saludables que puede haber en un hábitat determinado. ¿Qué especie en específico era de Venado bura. Venado gura. Bura. Bura. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente el proceso de hacer todo un cuchillo artesanal desde cero hasta el producto terminado? Bueno, con el método que usamos, que es el método primitivo, aproximadamente se llevaría 90 días si empezamos de principio a fin. ¿Por qué se llama primitivo? Bueno, nosotros le bautizamos así porque en cierta forma estamos recreando la técnica que usaba el hombre de la edad de piedra para embutir sus hojas de sílex o de obsidiana dentro de una cornamenta de venado. Básicamente el hueso se deja remojando durante un mes para que se haga blandito a tal grado que solamente a presión la espiga de la hoja entra ¡pic! Y luego ahí se deja secando ahí durante 60 días mínimo. Miren, aquí tienen 90 días en resumen. Aquí está la materia prima básica. Bueno, ya está, obviamente ya está formada la cuchillita. Va agarrando forma y tenemos un producto terminado. ¿Todavía le falta algo a esto? Sí, la funda de baqueta que se elabora aquí en el taller con apoyo de los mejores artesanos regionales. Eso, los mejores. Chequen esto, amigos, otro de los productos que trabajan aquí en este taller es la concha espina. Aquí se puede ver como la concha, cómo se encuentra en estado natural y esto ya es pulido. La idea de este taller era generar una identidad regional porque esto genera un callo, así como el callo de hacha, pero bueno, parecido. Entonces, una vez que se pescaba, se eliminaba el callo. O sea, para comerse. Para fines gastronómicos y comerciales, la concha era descartada. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que estamos en un lugar de producción de los pocos en el mundo y que podríamos hacer cosas bellas con ellas, ¿no? Miren, aquí, acá en la tienda, pues ya está toda la parte de la cuchillería y los productos terminados. ¿Qué compraste, bebé? ¿Qué compraste? Un dije, ¿Para quién? A ver, diles. es sorpresa. Ah. A ver, ¿qué tal esos? ¿Qué tal esos? Colita de ballena, obviamente. Están bien bonitos. En cuanto a cómo llegar, los aeropuertos más cercanos son al norte Tijuana y al sur La Paz. La verdad es que sí se hace un buen trayecto manejando, se hacen alrededor de 10 horas y es que estamos en medio de las dos Baja Californias, exactamente donde colindan. Una buena recomendación, y es como la mayoría de la gente lo hace, es que se vengan puebleando. Si vienen desde La Paz, pueden pasar por Loreto, por Mulegé, por Santa Rosalía. Y si vienen desde Tijuana, pueden pasar por Valle de Guadalupe, por Ensenada y por Rosarito. Desde La Paz, que es desde donde nosotros venimos, no hay casetas y la carretera está en muy buenas condiciones. Cualquier auto llega hasta acá. Y en general la carretera es muy segura, pero si manejan de noche hay que venirse despacito porque hay burros y vacas que se atraviesan y uno no los ve hasta que los tiene aquí enfrentito. En cuanto a transporte público, la línea de autobuses que llega hasta acá se llama Águila. Pueden checar en su página web todas las corridas y horarios. Y como tip adicional para la gente en Estados Unidos, hay vuelos directos a Loreto. Ya les queda más cerquita. Ahora nos dirigimos hacia el faro. Este caminito está súper bonito, sobre todo para ver aves. Ya vimos un chorro de pelícanos, de garzas, de águilas. Así que pongan mucha atención a ver qué ven, amigos. Miren, ese es el famoso faro viejo. La verdad es que ya está muy abandonado. Lo más padre fue el camino, ¿no? La vista. Sí, la verdad es que está muy deteriorado, pero
Siento que el atardecer se va a ver muy bien desde aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Pues que dice mi mamá que siempre no, mejor nos venimos a ver el atardecer al salar. Otro de los atractivos de Guerrero Negro. Contemplen esta chulada. Parece que estamos en la nieve. No, amigos, es sal. Un salar es una extensión de tierra totalmente cubierta por sales, donde antes había agua y con el paso de miles de años se ha ido evaporando hasta quedar así. Y está bien padre que aquí en medio de todo el salar, de toda la superficie de sal, de repente hay unas pocitas, hay agua así de que ¡pum! Se ve padre, ¿no? Le da como un buen toque, un buen paisaje. De hecho, en los salares es donde se pueden hacer las fotos de perspectiva. ¿Qué tal nos quedaron? Y algo padre es que es gratis, pero la verdad es que sí tiene su chiste llegar, ¿eh? Les vamos a dejar en la descripción del video las instrucciones precisas de cómo llegar aquí. Miren, para allá es para ir hacia la fábrica de sal. Hay que meterse por el caminito este, que está como escondido para llegar al salar. Aquí en las llantas se estacionan y ya tenemos acá el salar. Ya se lo saben, amigos, cualquier auto pasa, solamente no se metan en la arena suelta. Sin postal, al servicio de la comunidad. Chequen por la alta concentración de sal. Incluso el agua se siente como aceitosa. Dicen que está bueno echarse un baño aquí, ¿eh? Vean los colores que agarró, amigos. Rosita. ¡Wow! ¡Qué bonito! Buen lugar para la tercera, bebé. Sí, ¿verdad? Vamos a salir bien salados, pero buen lugar. Está súper padre las nubes rositas. Amigos, ¿a poco no parece un lago congelado? Yo así de repente me siento, y de hecho como que hasta se escucha. Es como si fuera hielo, miren. Se deshace. ¡Ah! Me voy a caer dentro del hielo. Digo, de la sal. Está muy bonito el paisaje. Por cierto, toda esta sal no es como la sal de mesa que consumimos, no es cloruro de sodio, sino es cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. Pues sí, muy buena elección venir a ver el atardecer aquí, mucho mejor que el faro donde no hay nada. Oigan, y para cenar también hay varias opciones de restaurancitos. Nosotros nos venimos a una taquería. Nos pedimos unos de asada y de adobada en harina, por favor. Ya saben, porque norte de México. Y los hot dogs también están buenos. Buenos días, alegría, amigos, ya estamos agarrando pila con unos chilaquilitos y un cafecito porque va a estar bueno el día. Provechito. Por cierto, de día también está padrísimo el paisaje. Solamente no le hagan confianza, aguas, pónganse bloqueador porque el reflejo de la sal quema mucho también. Rapidito, foto y vámonos. Foto y vámonos. Amigos, vean esto, estamos empapados. Nos acostamos un ratito para hacer unas tomas de dron y así terminamos. Empapados y salados. Empapados y salados. Espero que haya valido la pena. Espero que sí. A ver si nos echa a perder toda la ropa, ¿eh? Esperemos que no. Esperemos. Oigan, estábamos en Baja California Sur, ahora estamos cruzando a Baja California. No es Baja California Norte, amigos, es Baja California. A secas. A secas.
Oigan amigos, pues nos recomendaron venir a conocer acerca del programa de conservación de los berrendos. El berrendo peninsular es una especie endémica de esta región y tristemente está en peligro de extinción. Es por eso que se creó esta UMA, una unidad de manejo ambiental, con la que se está tratando de salvarlo mediante su reproducción y repoblación. Gracias a este programa, en más o menos 20 años se ha logrado llegar de 5 hasta casi 600 ejemplares. ¡Wow! Y es que es sumamente importante salvar a esta especie para mantener el equilibrio en esta región. De hecho, le dicen el agricultor del desierto. Con sus pezuñas van arando la tierra mientras caminan y su poposita pues va plantando semillas. Así es como crecen más plantitas y otros animales más pequeños sobreviven en el desierto. Uno pensaría que no hay nada en el desierto, pero hay muchos animales y plantas, amigos. Algo que se nos hace muy interesante es que los ejidatarios son parte de este proyecto. Al final de cuentas, ellos son los dueños de toda esta tierra. En lugar de tener vacas, dejan correr libres a los berrendos. Y es que una vaca y su becerro comen lo mismo que 45 berrendos. Ahora sí que es una pelea por alimento. Es por eso que se han desplazado las vacas para dejar a los berrendos. Y dos datos súper interesantes acerca del berrendo peninsular es que pueden mover su pelo a voluntad. Por ejemplo, si tienen frío, los pueden cerrar para taparse. Si tienen calor, los abren para que les entre airecito. Parecen como venados, pero nada que ver. Son más parientes de las jirafas. Y son uno de los animales más rápidos del mundo. Como sabemos, el chita es el más rápido, pero corre por pequeños intervalos. El berrendo puede correr por muchísimo tiempo, se la pasa corriendo todo el día. Nos parece admirable este programa, es uno de los más exitosos en cuanto a rescate de animales en peligro de extinción aquí en México, tanto así que en Estados Unidos lo quieren replicar para hacerlo allá mismo, y es que el berrendo peninsular debería estar habitando desde Baja California Sur hasta California en Estados Unidos, pero los últimos silvestres solamente se encuentran aquí. La mala noticia es que ahorita este lugar está cerrado por temas de pandemia y por presupuesto. Antes sí estaba abierto al público en general, pero nos dicen que próximamente van a volver a abrir e incluso van a tener un museo, así que esperamos que cuando ustedes vengan puedan venir a conocer este increíble animal orgullosamente mexicano. Amigos, a 15 minutos del pueblito llegamos a las dunas de la Soledad. Básicamente son montañas de arena que se han ido formando por el viento y de hecho están aquí al ladito del mar. Chequen esto, amigos, está súper fuerte el viento. Aquí no hay nada de nada, ni un alma, amigos. Literal es venir a contemplar el paisaje, tomarse la foto y vámonos. Vámonos. ¿Fotito? Fotito. Interesante. Rubí decidió contemplar el paisaje desde allá arriba. Ahora tengo que subir, amigos. Amigos, se nos atoró el sombrero mientras tomábamos una foto. Operación rescate, venga, bebé. A ver, ahí va mi zapato. Pero de apatito, bebé, de apatito. A ver si no perdemos el zapato. ¡No! Eso. Shin, ahora ya tenemos que recuperar 2 zapatos y un sombrero. Hace muchísimo aire, amigos. Demasiado aire. Creo que no fue tan buena idea. ¡Yay! Rubí al rescate. Oigan, y como dato curioso, las dunas siempre están cambiando debido al viento. Si el siguiente año venimos, estas dunas van a ser totalmente diferentes, de otro tamaño, a lo mejor recorridas como 15 metros, a lo mejor ya ni están. Y muy importante, el vehículo no lo vayan a meter a la arena suelta porque se pueden atascar. Quédense hasta donde haya arena compactada, tierra firme, amigos. Oigan, amigos de Guerrero Negro, hay que cuidar el entorno, hay que cuidar nuestras bellezas naturales. A veces se nos hace fácil tirar una basurita, al cabo una no es ninguna, pero de una en una se junta un basurero. Sí se vale venirse a echar los juguitos, echarse los sanduichitos, disfrutar de nuestras tierras, pero qué mejor que disfrutar hoy, pero también disfrutar mañana. Si ven un turista o alguien que no es de aquí tirando basura, sí díganles, hay que cuidar nuestro entorno que nos da tanto. Oigan, pues antes de irnos venimos a unos tacos que nos recomendaron que se llama Tacos Tony. Vamos a ver qué tal. Hay que echarle ambiente, Está bien grandote, ¿ves? Hay de pescado o de camarón y pueden elegir entre tortilla de harina o de maíz. Miren, es un food truck aquí en la calle. Bueno, ya están haciendo su localito, ¿eh? ¿Qué tal, bebé? ¿Qué tal?
Amigos, nuestra última parada es la Casa Mexicana de la Ballena Gris. Nos recomendaron venir aquí porque es otro de los puntos donde se puede hacer el recorrido para ver a la ballena. Es exactamente la misma laguna Ojo de Liebre. La diferencia es que aquí uno llega por su propia cuenta hasta el muelle. Y los tours salen durante todo el día en comparación contra Guerrero Negro, que solamente hay 2 horarios fijos. La ventaja de aquí es que si uno llega a mediodía, pues todavía puede hacer el tour, o incluso si quieren repetir en el mismo momento, pues también se puede. La desventaja es que uno llega aquí y se anota en una lista. Si ya está lleno, se tiene que esperar a la siguiente lancha. Si no está lleno, se tiene que esperar a que venga más gente o pagar la lancha completa. El privado. El privado. Aquí también hay un esqueleto de ballena. También curiosos los huesos de la aletita, ¿no? Parecen así como manitas. Así de... Por ahí hay una zona de campers. Al parecer a los gringos les gusta venirse acá en esta temporada. Por aquí tenemos el muelle, que de hecho desde aquí alcanzamos a ver varias ballenas a lo lejos respirando. Se veían los... Y otra cosa muy interesante es que justamente aquí están las montañas que salen en el billete de 500 pesos. Allá a lo lejos al fondo se alcanzan a ver. Y el restaurante que tiene muy buen sazón. Los tacos Gobernador, recomendados. Este muelle está alrededor de 30 minutos desde Guerrero Negro. El estacionamiento tiene un costo de 100 pesos y pertenece a un grupo de ejidatarios. Ya nos contaron toda la historia de cómo han ido rescatando y reacondicionando pues todas las instalaciones para ofrecer cada día pues un mejor servicio. Y es que si está lejecitos todo por acá, amigos. A mí sinceramente me causa mucha admiración estas personas que de la nada crean cosas. Es como si nos dijeran, vete al monte y acondiciona para vivir del turismo. Amigos, pues ya es hora de despedirnos. La verdad es que Guerrero Negro nos encantó. Toda la experiencia con las ballenas espectacular. El tema de la sal súper interesante. En general, todo nos gustó muchísimo. Esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho este video. Ya saben que mucho viento. Los queremos, los adoramos. Nos vemos a la próxima. Besos, abrazos. Adiós. Adiós. Miren, aquí hasta los moteles usan a la ballena del logo. ¿Es montañota, bebé? Sí, wow. ¿Cuántas toneladas calculas? No. Ni idea, ¿eh? Ni siquiera sabría decir qué número.